Viktor Frankl, La fuerza de vivir. Reflexiones desde el alma. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Inteligencia Creativa, el podcast. Les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde nos están escuchando, darle me gusta y por supuesto, si te gusta, que te va a gustar, compartir. Hoy vamos a conversar sobre un tema profundamente humano. Cómo encontrar sentido incluso en las circunstancias más adversas. Nos adentraremos en la vida y la enseñanza de Viktor Frankl, un hombre que vivió los horrores del Holocausto y a pesar de todo nos dejó una de las lecciones más inspiradoras sobre la vida. Prepárate para reflexionar, emocionarte y sobre todo, conectar contigo mismo. Ahora bien, ¿quién fue Viktor Frankl? Viktor Emil Frankl nació en 1905 en Viena, Austria. Desde joven mostró un interés por la psicología, especialmente en entender cómo las personas encuentran propósitos en sus vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue deportado junto a su familia a varios campos de concentración nazis, incluido el temible Auschwitz. En ese entorno inhumano, donde la vida parecía no tener valor, Frank descubrió algo sorprendente. Incluso en el sufrimiento más extremo, las personas podían encontrar un propósito para seguir adelante, a pesar de los horrores. Después de la guerra, Frank escribió su libro más famoso y uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. Junto a la Biblia, el Quijote, está El hombre en busca de un sentido de Viktor Frankl, una obra que ha vendido millones de copias en todo el mundo y sigue siendo una guía para quienes buscan esperanza en tiempos de desesperación. La experiencia de Viktor en los campos de concentración. Imagina estar en un lugar donde todo lo que te define como persona te es arrebatado. Tu ropa, tu nombre, tu familia, tu libertad. Frank vivió esto en carne propia. Contaba que mientras trabajaba forzadamente en el frío o sufría de hambre extrema, se daba cuenta de algo profundo. Quienes lograban sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que encontraban un motivo para vivir, quienes tenían una esperanza, quienes creían en algo. Frank hablaba de pequeños momentos de esperanza, recordar un abrazo con su esposa, imaginarse dando una conferencia después de la guerra o simplemente contemplar la belleza de un amanecer detrás de las alambradas, de las temibles y aguerridas alambradas. Escribió textualmente: podían quitarnos todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. ¿No es esto algo increíble? Incluso en medio de la desolación total, Frank demostró que el poder de nuestra mente y nuestro espíritu puede ser indomable. Ahora, la logoterapia, esa búsqueda de sentido. Después de sobrevivir al holocausto, de estar libre, Frank desarrolló su enfoque terapéutico, conocido como logoterapia. Y pues la logoterapia se basa en la idea de que nuestra principal motivación en la vida no es el placer, como decía Sigmund Freud, ni el poder, como proponía Alder, sino el sentido. Según Frank, encontrar un propósito nos da la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. ¿Cómo encontramos sentido? Frank identificó tres vías principales. Las explicó en esta terapia psicológica que se llama logoterapia y que llevan a cabo en el mundo hace más de 50, 60 años distintas ramas de la psicología. Número uno, a través de la creación, realizar un trabajo significativo o contribuir de alguna manera al mundo donde vives, al contexto donde te desenvuelves. Número dos, a través del amor, establecer relaciones profundas y significativas con los demás. Y número tres, a través del sufrimiento, ¿sí? Como estás escuchando,
a través del sufrimiento. Cuando enfrentamos el dolor con valentía y lo transformamos en aprendizaje o crecimiento, esto último puede sonar difícil de aceptar. ¿Cómo puede el sufrimiento dar sentido? Frank decía que no se trata de buscar el sufrimiento, sino de entender que cuando no podemos evitarlo, es decir, cuando no tenemos forma de evitarlo, podemos darle un significado o en el mismo, remar en el mismo. Así el dolor deja de ser solo sufrimiento y se convierte en una oportunidad para crecer. Ahora bien, reflexiones para el día a día. ¿Qué sentido tiene la vida? Nos explica alguna de sus páginas este libro que los invito a que lo lean y si ya lo leyeron, a que se relea. Una obra extraordinaria de la literatura psicológica positiva, pero también de ayuda verdadera, de ayuda constructiva para el ser humano. La vida diaria está llena de desafíos, pérdida, fracaso, duda, y a menudo nos encontramos ¿por qué y para qué estoy aquí? ¿En dónde? En esta vida. Frank nos invita a reflexionar sobre esta pregunta, sin temor, sin temor. El hombre, lo dice textualmente Víctor Frank, el hombre no debería preguntar cuál es el sentido de la vida, sino darse cuenta de que es la vida quien le hace esta pregunta a él. Tal vez hoy te sientas perdido o sin dirección. Tal vez piensas que tu vida no tiene sentido. Pero aquí está la clave. El sentido no es algo que encuentras, es algo que creas. Inclusive en los momentos más oscuros y turbios, que es lo que nos plantea Víctor Frank. Nos indica y nos recomendaba el doctor Frank que dedicáramos unos minutos al día a pensar en las cosas que realmente importan para nosotros. Por ejemplo, que te llena de alegría, que te motiva. Puede ser algo tan sencillo como cuidar de alguien, aprender algo nuevo o trabajar en un proyecto que amas. Esos pequeños pasos construyen un propósito mayor. Y bien, Franz, después del Holocausto, después de la guerra, a lo largo de sus años, después de la guerra, Víctor Frank no solo reconstruyó su vida, sino que se dedicó el resto de su vida y de sus días a ayudar a otros a encontrar un sentido en la suya. Se casó nuevamente, tuvo una hija y publicó más de 30 libros. Pero lo más importante es que vivió como testimonio de su propia filosofía, que incluso después de las peores tragedias, la vida puede renacer. Contaba el doctor Frank que muchos pacientes llegaban a su consulta desesperados, sintiendo que su vida carecía de propósito, de sentido. Y a través de la logoterapia, la que él crió como una rama de la psicología y utilizada también desde el punto de vista psiquiátrico, los ayudaba a descubrir que cada día, incluso los más difíciles, pueden tener un significado si estamos dispuestos a buscarlo. Hoy, al recordar a Víctor Frank, quiero dejarte con esta reflexión. La vida siempre nos está haciendo preguntas. No importa dónde estés ahora o lo que estés enfrentando. Hay algo dentro de ti que tiene la capacidad de responder. Encuentra un propósito, por pequeño que sea, como nos decía el doctor Frank, y hazlo tu norte. Recuerda las palabras de Frank. El hombre es quien inventa su sentido. Gracias por estar aquí, por tomarte este momento para reflexionar conmigo. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien más, porque a veces una simple palabra de aliento puede cambiar un día e incluso una vida. Hasta la próxima y recuerda que siempre hay un motivo para seguir adelante. Les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde escuchen inteligencia creativa, darle me gusta, compartir, dejar un comentario, por pequeño que sea. Y también te invitamos de Inteligencia Creativa, el podcast, a visitar nuestra academia aliada para el desarrollo de las inteligencias múltiples, de la creatividad, del desarrollo personal y, por supuesto, del desarrollo de habilidades blandas, eduinnova360.com. Por acá, en la descripción de este episodio, tendrás acceso directo a eduinnova360.com, nuestra academia aliada. Hasta el próximo episodio.